Bueno, creo que lo corté así de una forma muy abrupta, pero vamos a iniciar esta etapa postulatoria. Para ello, primero tendríamos que hablar de una etapa previa, ¿ok? Una etapa previa o preparatoria que se presenta en determinado momento, sobre todo cuando de lo que se trata es de conciliar a las partes. Esta función de la conciliación vuelve otra vez a ser acto de presencia en este momento, porque en un caso específico se dice que sí, que en primer lugar, en una etapa preliminar o una etapa previa al proceso propiamente dicho, va a permitir que durante ese proceso se puedan llevar a cabo algunos de los medios preparatorios o de las providencias precautorias para efecto, obviamente, de tratar de solucionar el conflicto antes de entrar de lleno al procedimiento. Entonces, por eso se concilia a las partes, por eso se dan medios alternativos de la solución del conflicto, para no llegar a todo el procedimiento. Entonces, sí, en ocasiones en esta etapa preliminar puede ser necesario que se inicie antes de que se lleve a cabo el proceso. Por supuesto, la conciliación es fundamental, ¿no? Y si en un momento determinado estaríamos hablando nosotros, por ejemplo, del el proceso en una demanda laboral, ¿no? Aquí es muy interesante la labor que llevan a cabo estos organismos, ¿no? Que son encargados de conciliar a las partes. Y por supuesto, esa es una forma muy así, por mencionarles, de cómo se llevaría a cabo esta etapa preliminar, ¿no? Generalmente se va a tratar de una etapa eventual, ¿no? Al final de todo ello, lo seguro es esto, ¿no? Que para iniciar el procedimiento nosotros vamos a tener en primera instancia la etapa postulatoria. Y que esta etapa propiamente dicho, ¿sí? Es considerada como la etapa en donde se expone. Por eso se dice, es una etapa expositiva. Es una etapa, como su nombre lo indica, postulatoria o expositiva. Sí es una etapa polémica, porque aquí las partes van a exponer o van a formular, por supuesto, va a iniciar con la demanda, ¿sí? Y entonces, a esta le va a seguir la contestación y dentro de la contestación puede o no puede, todo depende, ¿verdad? De la parte demandada, puede haber una reconvención, ¿sí? Y lo que sí es un hecho, por supuesto, que si es en el escrito inicial de demanda, la parte actora va a manifestar sus pretensiones, que ya lo hemos indicado anteriormente, y en la contestación, la parte demandada va a manifestar sus excepciones y defensas, ¿ok? Entonces, eso es un hecho, siempre. Y si en un momento determinado se llega a reconvenir o a contrademandar, entonces la parte que está contrademandando o está reconviniendo, esta se va a manifestar también, por supuesto, sus excepciones, y después como parte ahora actora reconvencionista va a manifestar también sus pretensiones, ¿sí? Porque es eso, así se da en este caso, se demanda, se contesta y se contrademanda, es decir, se reconviene, y así se va a dar, ¿no? A grandes rasgos el procedimiento. Ahora sí, nosotros tendríamos que establecer esto, ¿verdad? Después de la contestación, después de la reconvención, ¿qué es lo que le sigue? Que se va a solicitar, por supuesto, que se abra el juicio a prueba. Claro, nosotros tuvimos que haber agotado algunos otros pequeños pasos entre la demanda y la contestación, ¿no? ¿Cuáles fueron esos pequeños pasos que se llevaron a cabo cuando en un momento determinado se tiene que notificar?
o cuando se da una audiencia de conciliación, ¿no? En ese caso. Pero bueno, todavía nos resta para que vayamos apuntando esos aspectos. Y entonces, sí, nosotros vamos a tener que en esta fase o en esta etapa, ¿sí?, postulatoria, se va a plantear el litigio ante el juzgador. ¿Cómo lo hacemos? Pues como decíamos hace un momento, a través de la demanda, ¿ok? Es como yo le voy a plantear al juez cuáles son mis pretensiones, lo que yo pretendo de mi contraparte. ¿Estamos? La demanda, por supuesto, va a ser el acto inicial por medio del cual se va a reclamar, ¿no? Se va a dar un planteamiento de una de las partes ante el tribunal que corresponda, ya sea materia civil, en materia penal no se llama demanda, en materia penal se llama denuncia, ¿verdad? Pero en materia laboral sí es demanda, en materia mercantil sí es demanda y en otras materias sí es demanda, ¿no? Nada más en materia penal no es demanda, en materia penal es denuncia de hechos, ¿ok? Entonces, tenemos, se hace esto, o sea, las partes lo hacen ante el tribunal que corresponda, a fin de que, por supuesto, este tribunal la ponga a la parte actora, por supuesto, en posesión de un derecho, ¿sí? Que él considera, es decir, que la parte actora considera que le ha sido violado, ¿sí?, que se ha violentado en su perjuicio ese derecho, por quien en lo sucesivo será la parte demandada, ¿ok? Y entonces, sí, la demanda va a ser el primer acto con el que se inicia el proceso, con el que en un momento determinado se va a incitar la actividad del órgano jurisdiccional para que tu órgano jurisdiccional actúes en consecuencia y ventiles a través del procedimiento ante tu presencia, ¿verdad? Se ventile todo lo que vamos a argumentar cada una de las partes para que se dé una valoración con justicia y que este órgano jurisdiccional emita una resolución que sea favorable a los intereses de quien está demandando, porque para eso lo hace la persona, ¿verdad? Yo demando para efecto de tratar de hacer válido un derecho que me ha sido violentado, ¿no? Y entonces para eso estoy demandando, para eso pretendo yo, obviamente, ponerle de conocimiento al juez. Siempre que se habla, por ejemplo, de los sujetos en el procedimiento, por supuesto se indica que en el caso de las autoridades, ellas tendrán que ser pasivas. Y quien pretende y quien hace una denuncia y quien hace una demanda es la parte activa, porque el órgano jurisdiccional no actúa hasta que no se le incita a que lo haga, ¿no? Hasta que obviamente no se desencadena toda esa serie de actos procesales, ¿no? Entonces, eso es un hecho. A menos que sea, por ejemplo, en materia penal y que se refiera a conductas delictivas que se persiguen de oficio, no ocurre, ¿no? No ocurre de otra manera. Ahora, sí, la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional produce algunos efectos y uno de ellos va a ser, primero, la iniciación de la instancia procesal. Estamos hablando de la primera instancia. Y si en algún momento lo volvemos a ver y si en algún momento ya se les explicó la primera instancia, hay que recordar lo que dice el artículo 23 constitucional. Dice, y creo que ya lo habíamos comentado en alguna clase anterior, un proceso de carácter criminal, ¿no? No puede tener más de 3 instancias.
Entonces la primera instancia se lleva ante un juez, ¿sí? Eso es un hecho. Esa primera instancia que se lleva ante un juez se le pone fin cuando la sentencia causa ejecutoria. Y cuando la sentencia va a causar ejecutoria, cuando las partes no apelaron a la sentencia. Es decir, cuando las partes no manifestaron estar en desacuerdo con la sentencia. Entonces, la sentencia va a causar ejecutoria. ¿Ok? Ay, perdón. Bueno, espero que no haya sido mucho el ruido que se escuchó. Perdón. No estamos exentos a ninguna hora de los ruidos externos. Perdón. El siguiente punto sería este. Otro de los efectos, ¿no? Decíamos, el primero, la iniciación de la instancia, ¿verdad? El segundo, la interrupción de la prescripción, ¿ok? Porque al final de cuentas nosotros tendríamos que analizar ese aspecto. La presentación de la demanda prescribe que se pierda un derecho. Y vámonos a ponerlo en el sentido de un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Si yo tengo un documento, si yo tengo un pagaré que ya está por vencer, ¿no? Porque tienen un término de vencimiento los documentos, un pagaré, una letra de cambio, tienen una fecha de vencimiento que si yo no hago efectivo ese documento, si yo no lo cobro en un tiempo, ¿verdad? Prescribe mi acción y ya no voy a poder cobrarlo. Entonces, 3 años para que prescriba, ¿no? La acción en un pagaré. Pero si yo presento la demanda, ¿sí? Ante la autoridad competente, prescribe, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que ese documento sigue teniendo valor, aunque hayan pasado ya los 3 años de la fecha de su vencimiento para cobrarlo. A eso me refiero, ¿ok? Entonces, sí, chicos, vamos a tener nosotros, obviamente, la interrupción de la prescripción como un efecto de la demanda, y el ejemplo es en los juicios ejecutivos mercantiles. Ahora, también vamos a tener que la presentación de la demanda, ¿sí? Va a propiciar el emplazamiento del demandado. Si yo no emplazo al demandado, si yo no le notifico a través de la autoridad correspondiente, que en este caso será un actuario, un ejecutor, un notificador, como ustedes lo encuentren, dependiendo del procedimiento en el que se esté llevando a cabo, ¿no? El caso. Si yo no emplazo a mi contraparte, si yo no le notifico, entonces pues ese procedimiento nunca se va a seguir adelante. Es importante, está bien, ya demandé, y salvo que sea para detener la prescripción, adelante. A lo mejor yo nada más lo que quiero es detener la prescripción para que en un juicio ejecutivo mercantil mi derecho no prescriba. Entonces voy a introducir mi escrito inicial y ahí se queda, ¿no? Ok, pero al final de cuentas, en la mayor parte de los juicios, lo que yo pretendo es hacer valer mis derechos, y por lo tanto, para hacerlo valer, tengo que notificarle a mi contraparte que está emplazado a juicio, que tendrá que presentarse a contestar, y que sería el siguiente aspecto que propicia la demanda, la contestación. Y entonces tendrá un término para contestar, ¿sí? Y si no contesta en ese término, el juicio se va en su rebeldía, ¿ok? Quiere decir que obviamente yo, ejecutivo mercantil, vamos a ponerlo de nueva cuenta, tengo 5 días para contestar después de que me notificaste. Los términos corren y surten, ¿no? Aquí en el estado, bueno, yo estoy en el Estado de México, ¿no? No sé cuántos de ustedes también se encuentren en el Estado de México, pero los términos corren y surten, y entonces tendríamos nosotros obviamente que establecer 5 días, ¿no? Tienes 5 días para contestar. Si no contestas, el juicio se va en tu rebeldía,
porque no contestaste. Ahora bien, cierto, chicos, eso es mucha ventaja para el actor, el hecho de que el demandado no conteste. Esto no quiere decir que pierda el derecho para presentarse en el juicio, que pierda el derecho para efecto de darle un seguimiento. Claro, se quedó en desventaja porque no contestó, ¿no? Entonces hay una seria dificultad, ¿no? Pero bueno, pues ya se tendrá que hacer valer en su momento, que fue lo que pasó, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos.